Creyentes en Houston. Amén. Hoy estamos en el último mensaje de nuestra serie Raíces y Ritmos. La semana siguiente comenzamos con una serie relacionada con la Cuaresma. Tenemos devocionales. Desgraciadamente la casa de publicaciones solo los produce en inglés. Si usted sabe inglés, tome uno. Sugerimos una donación de $8 por cada uno. Si no puede pagarlo, llévese uno, y si lo sabe leer. Si lo quiere en español, debe estar conectado en las mismas actualizaciones. Yo voy a hacer un gran esfuerzo de traducirle y proveerle el devocional de una manera digital, ¿ok? Pero tiene que estar conectado, y juntos de aquí al domingo de resurrección vamos a estar unidos toda la iglesia en un devocional diario y en oración diaria hasta que lleguemos. Entonces hoy culminamos con Raíces y Ritmos. La semana pasada vimos una de las dos parábolas sobre oración que solo se encuentran en el Evangelio según San Lucas. Las parábolas, ambas hablan de la oración y ambas tienen esa temática y tienen algunas diferencias que yo creo que son importantes que comprendamos. Para empezar, las dos parábolas tienen una audiencia distinta. La parábola inicial en el capítulo 18 dice que Jesús le contó a sus discípulos. ¿Jesús le contó a quién? A sus discípulos. Una parábola para mostrarles que debían de orar de vez en cuando, que debían de orar siempre y no desanimarse, nunca rendirse, no darse por vencido. Ahora, Jesús contó esta parábola a sus seguidores, a sus cercanos, porque ya lo había mencionado de hecho antes. Por ejemplo, nosotros estamos familiarizados con ese versículo en Juan 16:33, donde Jesús les dice: les digo estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo enfrentarán aflicciones, pero tomen ánimo, anímense, porque yo ya he vencido al mundo. Jesús les recuerda esto después de explicarles que ellos se iban a dispersar, que les iba a entrar temor cuando a Él se lo llevaran a la cruz, que lo iban a dejar solo. Pero el recordatorio no era solo para esos seguidores cercanos, sino para aquellos discípulos a los que Lucas les escribe años después. Es decir, Lucas escribe para animar a aquellos seguidores de Jesús del futuro. Y sí, eso nos incluye a usted y a mí. Debiéramos de orar siempre y no desanimarnos. Entonces, la primera parábola Jesús se la cuenta a sus discípulos. La segunda parábola se dirige a un grupo interesante. Lea conmigo en Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice: a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. ¿A quién les cuenta la parábola la primera vez? A los discípulos, o en la primera parábola. La segunda parábola se la cuenta ¿a quiénes? A aquellos que confiaban en sí mismos, que se creían justos, y no solo eso, sino que despreciaban a los demás. La parábola inicia así, dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Este es el mismo tipo de personas. La parábola a la que está dirigida a aquellos que creían que eran justos, este grupo de personas eran los mismos a los que Jesús ya les había hablado desde el capítulo 16. En el capítulo 16, en una ocasión le dice Él a estos religiosos, les dice: ustedes se las dan de justos delante de la gente, pero Jesús les dice: pero Dios conoce sus corazones. Lo que la gente tiene en alta estima, dice Jesús, es detestable delante de Dios. Dios ve el corazón. No que las obras no importen, pero el corazón importa más que las obras. Me recuerda la historia de David. Recuerda cuando el profeta Samuel va en busca del siguiente rey y le traen a todos, a la familia, a los hijos, y él empieza a ver uno tras otro y ve a unos fornidos altos, y el Señor le dice a Samuel en primera de Samuel 16, capítulo 16, usted encuentra toda la narrativa. Le dice: Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Dice: pues yo lo he rechazado.
Y Dios añade cuando le dice a Samuel, fíjate, Samuel le dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo, le dice Dios, yo me fijo en el corazón. Ahora, ¿por qué incluiría Lucas esta parábola en su relato? Lucas, si usted está familiarizado con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro tienen una diferente audiencia en mente. No la historia en sí, sino el relato que Lucas escribe. Lucas escribió a una audiencia no judía, es decir, a una audiencia gentil, pero incluye la parábola que fue predicada o contada a líderes religiosos. Es decir, en nuestra búsqueda de Dios es un peligro a veces el volvernos religiosos y que aparentemos ser algo que no somos. Tal vez Jesús, cuando Él cuenta la parábola a aquellos que se creían justos por sí mismos, tal vez Jesús sabía que el corazón humano tiende a endurecerse fácilmente. Tal vez Él sabía que hay un espíritu religioso que a veces endurece el corazón, y sí pasaría y sucedería incluso justo después de la resurrección. Y lo que debiéramos saber, iglesia, es que esto aún sucede el día de hoy. ¿Sabe? Estas personas confiaban en sí mismas como si ellas fueran justas. Era un contraste en la audiencia en estas dos parábolas, los discípulos y aquellos que parecen discípulos pero no lo son, aquellos que confían en sí mismos. Pero la parábola no solo tiene diferente audiencia, las parábolas también son un tanto distintas. Veamos y volvemos a recordar la primera parábola. En la primera parábola, usted recordará, encontramos a un juez que no tenía temor de Dios y que no le importaba lo que la gente pensara de él. Es decir, no solo no necesito de Dios, sino no necesito ayuda de nadie y no me importa lo que piensen. La parábola también incluía a una viuda que era persistente, que era terca, se diría nuestro día, y ella necesitaba justicia. Y debido a su insistencia, el juez finalmente como que se cansa y dice, esta viuda no deja de molestarme, así que le haré justicia. La lección la semana pasada era que Dios no se parece nada a este juez, es un contraste. Se suponía que el juez no le daría justicia, pero Dios, a diferencia del juez, hará justicia a sus elegidos. Pero luego Jesús no enfatiza tanto en sí la historia, sino el llamado a la fidelidad a Dios, porque al final de contar la primer parábola, Jesús voltea a ver a todos y les dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿acaso Él encontrará fe en la tierra? Así que entonces, en la primera parábola tenemos al juez, a la viuda y a Dios. Los personajes de la segunda parábola son un fariseo y un recaudador de impuestos. Ambos suben al templo a orar y Jesús entra en detalles sobre su oración. Ahora hay detalles muy importantes y algo que no quiero que perdamos es la apariencia, porque nosotros, como ya estamos años después y hemos leído las historias muchas veces, a veces no vemos lo que está debajo de la superficie y hay algo más profundo. Hay expectativas a veces ya hechas cuando leemos el texto. La semana pasada les contaba acerca de expectativas y les platiqué en secreto y se quedó aquí. Espero que traté de hacer unas costillas de puerco y se me salaron. ¿Ah? ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, hoy olvídenlo, ¿ok? No, hombre, le cuento, a los pocos días yo me jacto de hacer un buen salmón. Me queda rico. Yo culpo a Norma por hacerme comprar diferentes salmones esta vez, pero fui yo. Me volvió a quedar salado, por eso ni foto le puse. Por favor, no hable de eso cuando se acabe el servicio. Ayer andábamos fuera y mandé un texto en nuestro grupo de familia y les dije,
¿quieren que les haga unas hamburguesas o unas costillas? Norma y yo andábamos fuera, los hijos andaban aparte y Esteban, déjame leer, para no exagerar, casi me hacen llorar. Me llega el mensaje de Jimena, me dice, definitivamente costillas no, hamburguesas. Y luego después me llega el mensaje de ella, dice, fue Esteban el que escribió eso, no yo. Bueno, Esteban tiene una tableta ya en la casa con la que puede mandar textos, y cuando llegamos a casa, Esteban de su cuenta me dice, es solo broma, papá, pero prefiero hamburguesas. O sea, la sinceridad, ¿verdad? Y me pregunto yo si a veces hemos dejado de ser sinceros con Dios. ¿Me entiende? O sea, a veces como si pudiéramos aparentar delante de Él. Delante de los demás sí podemos, pero delante de Dios, Dios ni siquiera ve nuestro esfuerzo, Él ve nuestro corazón. Es decir, aunque mi hijo me dijera, prefiero las costillas, yo sé que en su corazón prefiere hamburguesas. Necesitamos sinceridad. Y creo que ese es uno de los puntos importantes en esta parábola. Fíjese, vamos a leerla. Ambos suben al templo a orar. Lucas 18, versículo 11. Continuamos con la parábola. Dice que el fariseo se puso a orar consigo mismo y dijo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Es decir, soy diezmador fiel. Ahora, cuando lo leemos nos parece arrogante y por razones obvias, ¿no es así? Pero al mismo tiempo, y esto es lo que le estoy instigando a que piense, no inmediatamente tome el concepto, piense, póngase en ese tiempo, en ese lugar, porque lo más probable es que este hombre fuera un hombre disciplinado. Era un hombre que seguía el código ético y moral de su fe. Es decir, tal vez aparentemente era muy responsable, muy cumplido, muy generoso, quizás incluso bastante confiable y claro, ya lo mencioné, muy generoso. Ya saben, el tipo de persona cuyo diezmo pagaba el salario de los ministros del templo para que pudieran predicar esta misma lección. Ahora yo me puse a tratar de pensar en el equivalente de alguien así en nuestro día. Y todavía lo sigo pensando. El problema de este hombre no eran sus acciones. El problema de este hombre era dónde estaba su confianza. No que las acciones fueran malas, sino que el objeto de su confianza estaba en el lugar incorrecto. Lo cual es una advertencia para todos nosotros, especialmente para aquellos que servimos en ministerio y predicamos la palabra. Nunca depender de nuestros esfuerzos. Es el objeto de nuestra fe lo que nos salva. ¿Me entienden lo que le digo? No es tu fe, no es que nomás tienes que tener suficiente fe. No, es en lo que pones tu fe lo que importa. Y si pones tu fe en cualquier cosa que no sea Dios, esa cosa te va a decepcionar, te va a desilusionar y no te va a salvar. Solo Dios salva, solo Cristo salva. Es el objeto de nuestra fe lo que nos salva, no la fe por sí sola. Hace poco escuché a alguien decir, no tienes que creer para pertenecer, tú puedes pertenecer sin creer. ¡Qué gran mentira! Entonces, ¿para qué Jesús fue a la cruz a morir y resucitar? Para que pusiéramos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Si puedes creer, Él dijo, verás la gloria de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice, no importa si crees o no, el que esté muerto vivirá. No, es el que cree en mí. Y este hombre tenía su fe puesta en su propio esfuerzo, en sus buenas obras. Ahora, enfatizo buenas obras porque realmente eran buenas obras, lo cual quiere decir que aún lo bueno de esta vida puede convertirse en un ídolo.
Es decir, usted puede hacer, ¿alguna vez ha conocido a alguien que es bien responsable, bien cumplido, bien linda persona, generoso, amoroso, pero no tiene a Cristo? Seguimos necesitando a Cristo. La palabra dice en Romanos que en todas nuestras obras, por muy buenas que sean, son como trapos de inmundicia. Ahora miramos esta historia y debido al contexto que tenemos, identificamos al fariseo en la Escritura y a los falsos líderes religiosos. Pero este tipo de personas, y esto es lo que es peligroso, este tipo de religiosidad tiende a camuflajearse, tiende a como que parecer bueno, como que es difícil identificarlo. Mi oración es que Dios nos ayude a tener una conciencia limpia. Oiga, porque podemos aparentar ante los demás. Y el peligro más grande es aparentar ante nosotros mismos cuando estamos constantemente viendo qué tan buenos somos en lugar de ver en la palabra como un espejo lo que nos falta para llegar a la santidad a la que Él nos llama a vivir. Es un peligro. Debemos poner nuestra plena confianza en Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces el primer personaje de la parábola es el fariseo. Luego tenemos al recaudador de impuestos. Imagínense la audiencia de Jesús al él contar esta palabra, al él contar esta parábola, se me trabaron las R's, y escuchan acerca del recaudador de impuestos. Eso debió ser un shock completo para todos, porque si había alguien que probablemente no sería justificado dentro de la comunidad del judaísmo, era el recaudador de impuestos. Fíjese bien, para empezar, los recaudadores de impuestos trabajaban para un gobierno extranjero. Cobraban impuestos a su propia gente y ayudaban a sostener a un sistema corrupto. Entonces, la gente que estaba escuchando a Jesús hablar de un recaudador de impuestos que fue perdonado, ellos veían al recaudador de impuestos como traidor de acuerdo a una perspectiva política, pero también por encima de eso como alguien religiosamente impuro. Es decir, la vida del recaudador de impuestos era una vida ofensiva. Pero lo que fue distinto fue que él hizo una oración de arrepentimiento. Fíjese, versículo 13 dice: en cambio, es decir, lo opuesto al fariseo, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Es decir, se queda un poco lejos y ni puede levantar la mirada al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, soy pecador. Qué fuerte. Me recuerda a David en los Salmos, en el Salmo 51. David, encontramos el relato de David. Y arriba, al empezar el Salmo 51, dice que fue cuando el profeta Natán fue a ver a David por haber cometido adulterio con Betsabé. Entonces el Salmo 51 es un salmo de confesión fuerte en la vida de David. Él dice en el principio del salmo, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. David está arrepentido porque ha sido confrontado con su pecado. Yo reconozco mis transgresiones. David continúa diciendo y confesando: contra ti he pecado, contra ti he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Contra ti y solo contra ti. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Es decir, asumo las consecuencias de mi rebeldía, pero perdóname, Señor. Una oración de arrepentimiento. En el Nuevo Testamento se nos invita a practicar una vida de arrepentimiento diariamente, no que todos los días te arrepientas de lo mismo, espero, sino que conforme conoces más de Dios, más te das cuenta del perdón que necesitas. Oiga, a veces cargamos con heridas del pasado, con resentimiento, con enojo, con envidia. Y la oración de David nos habla de tener una conciencia de la condición interna de nuestro corazón.
Reconocer que solo Dios puede restaurar lo que está roto y la necesidad de su presencia. David le dice: devuélveme el gozo de mi salvación. En Primera de Pedro también se menciona que Cristo murió por los pecados una vez por todas. El justo murió por los injustos a fin de llevarlos a una relación íntima con Dios. Y en Primera de Pedro, usted lo puede leer después en el capítulo 3. Hay una sección donde Pedro habla del bautismo y habla de Noé, de que solo 8 fueron salvos y que se salvaron mediante el agua, dice Pedro, y dice Pedro, y simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Pero Pedro dice: el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Es decir, necesitamos tener una conciencia limpia delante de Dios. En Primera de Timoteo le escribe Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 5: debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, le dice, de una buena conciencia, de una fe sincera. Es decir, no es lo que aparenta, sino lo que hay en tu corazón. Y sí, de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, es circular. O sea que yo puedo aparentar y no tener el corazón, pero no es posible tener el corazón y no enseñar lo que hay en el corazón. Jesús termina su parábola con lo siguiente. Él dice: les digo que o sea, el recaudador de impuestos, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como ven, las dos parábolas están llenas de lo que llamo improbabilidades. No había ninguna posibilidad en la primera parábola de que el juez malvado hiciera justicia a la viuda. Sin embargo, lo hizo. No había ninguna probabilidad de que la oración del recaudador de impuestos fuera escuchada. Sin embargo, Dios lo escuchó. Y al igual que enfaticé la semana pasada que no debemos confundir al juez con Dios, esta segunda parábola quiero enfatizar que cuando se mira a los dos hombres en términos de carácter y expectativas de la comunidad, el recaudador de impuestos debería haber sido ignorado por Dios y el fariseo no era una persona terrible ni un criminal. Seamos claros en esta historia. Ellos no recibieron lo que merecían, y este es el peligro. Escúchame bien, que podemos aparentar y nuestro corazón está lejos de Dios. La Escritura misma lo dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Dice que unos dirán: pero en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre. No los conozco. Ellos no reciben lo que merecen. Ahora, usted lo lee rápido y tal vez diga: bueno, yo soy más como este o más como el otro. La realidad es que yo creo que todos nosotros nos identificamos más con el recaudador de impuestos, porque muchas veces le hemos volteado la espalda a Dios. Y Dios nos invita a recibir su gracia, y esa es la belleza de la gracia, que en la historia de Jesús ambos reciben a pesar de su condición, no a causa de su condición. Es decir, el recaudador, a pesar de ser no buen candidato para recibir la gracia de Dios, la recibe. ¿Cuál es el secreto? El secreto es una oración de arrepentimiento. David, en el Salmo 51 que les mencionaba, en el verso 10 llega a esta conclusión y le pide a Dios: Dios, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu firme dentro de mí. Ayúdanos, Señor.
Sabes, Dios valora la sinceridad. Dios valora el arrepentimiento por encima de la justicia propia. La verdadera oración nace de un lugar de humildad, reconociendo nuestra necesidad de la gracia de Dios en lugar de jactarnos de nuestras propias obras. Pero la lección más grande de ambas parábolas es que Dios vino a salvar a los perdidos. Nos podemos enfocar en el juez, en la viuda, en el recaudador y en el fariseo, pero la constante es un Dios de gracia que vindica y que perdona y que restaura y que da justicia a aquel que se atreve a clamar a su nombre con una conciencia limpia y con una actitud de arrepentimiento. Oiga, Dios está dispuesto a escucharnos. En ambas parábolas encontramos, como dice un comentario, un contraste. El juez cobrador de impuestos, la viuda, el fariseo. Hay un gran giro en la historia, es decir, pareciera que todo está al revés. ¿Me entiende? Usted recordará en el Antiguo Testamento cuando aquel padre da la bendición a sus hijos y cruza las manos y bendice al menor en lugar de al mayor. Oiga, y no es la historia que está al revés, en la que nosotros debiéramos de morir a causa de nuestro pecado, pero Jesús viene y toma nuestro lugar en la cruz para que nosotros podamos tener vida. Esa es la historia de Dios. Nosotros merecemos el castigo, sin embargo, Jesús va voluntariamente a la cruz para pagar el precio por mi pecado. En Marcos capítulo 10, 45 dice que ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Póngase de pie conmigo al culminar esta mañana. Yo quiero terminar con un reto personal y un reto a nivel iglesia. Y termino con unas preguntas y un versículo. Yo le quiero preguntar, ¿cómo está su conciencia hoy? ¿Cómo está su conciencia hoy? Y la siguiente pregunta es, ¿dónde está su confianza? ¿Dónde está su fe? Le mencionaba que el objeto de nuestra fe es lo que nos salva. ¿Se necesita creer para ser salvo? Sí. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Dónde está tu fe hoy? Lo que sigue estorbando para que tengamos intimidad con Dios sigue y seguirá siendo el pecado. Y el pecado se esconde a veces en forma de amargura, o en forma de resentimiento, o en forma de falta de perdón, o en forma de ira, o en forma de avaricia. Una conciencia limpia es lo que necesitamos. Fíjese, no lo he hecho mucho desde que llegué, pero si usted durante la siguiente canción de adoración quiere venir al altar y simplemente como un acto de fe, como ponerle pies a su fe, a algo interno, confesar delante de Dios, tal vez perdonar a alguien, tal vez soltar algo que le está cargando su conciencia, qué momento más perfecto para hacerlo. Pero también quisiera hacer un llamado como iglesia. Oiga, porque esta iglesia y muchas iglesias, la iglesia en general, la iglesia a veces carga con heridas. Escúcheme bien, la iglesia a veces carga con heridas del pasado, con divisiones, con chismes, con discordia, con decepciones. Pero la iglesia es por quien Cristo murió. Y tal vez como iglesia también necesitamos una conciencia limpia. Tal vez necesitamos quitarnos de cosas como iglesia que estorban para que este lugar vea un avivamiento de parte de Dios como nunca antes.
Entonces tal vez usted no trae algo personal, pero quiere pasar al frente a interceder por su iglesia. Señor, esta mañana confesamos, Dios, que a veces nos sentimos como este fariseo. Perdónanos, Dios. Queremos ser más como ese recaudador que era temeroso de ti, pero 100% sincero a tu llamado. Hoy confesamos y te pedimos que nos limpies, que crees en nosotros un corazón limpio, un corazón puro y recto delante de ti. Queremos agradarte con nuestras vidas. Y si hay alguien en este lugar que se sienta lejos de Dios el día de hoy, Dios te invita a seguirle. Confiésalo como tu Salvador y síguelo. Señor, te adoramos. Sé Rey de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Adoremos y venga si necesita venir.